Dios le bendiga abundantemente en este día. Soy el pastor Rinier Martínez y es mi deseo y oración llegar no solamente a sus dispositivos, mas también a sus corazones y a sus mentes por medio de este video. Hoy es domingo 28 de febrero del 2021 y estamos a un mes de comenzar nuestros cultos presenciales aquí en el templo, aquí en Fort Myers. Queremos comenzar el domingo 28 de marzo a la 1:30, Dios mediante, a reunirnos como iglesia, como pueblo de Dios, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este día el tema que nos ocupa es cartas a este mundo. Le he titulado La última carta. Y cada vez que vemos a un personaje que muere, un personaje que fue un prócer, alguien que fue célebre, alguien que su vida es llamativa por algún evento o por varios eventos, siempre las personas buscan qué fue su último escrito o cuál fue su última voluntad o su testamento. Siempre buscamos de alguna forma, si es alguien que marcó positivamente su generación en algo, siempre es bueno leer su última voluntad, su último deseo. Pero hay varios textos, pero hay uno que nos llama la atención en este día y quiero estudiar con ustedes en estos próximos minutos. Y está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en estos textos. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice en el versículo 4, esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Versículo 5. Y estamos en un momento, el apóstol Pablo, saben, 1 de Corintios, 2 de Corintios, una iglesia que había tenido muchas situaciones, muchos problemas entre las relaciones, muchos problemas de pecado, muchas conductas anticristianas, más también era una iglesia llena de dones y una iglesia con una diversidad de dones que la hace casi única en la iglesia neotestamentaria. Pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo está queriendo defender su apostolado, su ministerio para con los Corintios. Así que él les hace dos preguntas en este capítulo 3 de la segunda carta. Y la primera es, como leí, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de ustedes o de vosotros? Pablo les está diciendo a ellos ahora, yo sé que hay personas que cuando se mueven de una ciudad a otra, necesitan cartas de recomendación para poder llegar con una buena opinión o una cobertura. Esto es algo que la iglesia hacía en la iglesia neotestamentaria. Cuando los creyentes o los líderes se movían de una ciudad a otra, ellos cargaban con sus cartas, iban con sus cartas. Esto me recuerda a cuando el pueblo de Israel salió del exilio de Babilonia y llegaron a Judá, allá con los grupos, con Esdras, con Zorobabel, antes de Esdras, y dicen que traían cartas, y con estas cartas llegaban y las podían
enseñar, las podía mostrar. También vemos a Nehemías cómo también traía cartas de rey, cómo con estas cartas de recomendación tenían una cobertura, también les daba una autoridad y también les daba posibilidad. Así que el apóstol Pablo está ahora está usando este mismo ejemplo para confrontar a los corintios y decirles: entonces yo ahora, después de todo lo que he hecho por ustedes, tengo que venir a ustedes con una carta de recomendación. Entonces ahora, después de yo haber sido quien los engendré a ustedes por medio del Evangelio, tengo que traer una carta de recomendación para que ustedes me acepten. La respuesta en los versículos siguientes es literalmente no. Entonces Pablo, en lugar de condenarlos o en lugar de regañarlos, Pablo ahora les cambia la conversación, les cambia el ángulo de conversación y les dice a los corintios: las cartas nuestras de recomendación son ustedes mismos. Ustedes son nuestras cartas, no escritas con tintas de hombre, no escritas por manos de hombre, sino escritas por el Espíritu Santo, no escritas en tablas de piedra, sino escritas en sus corazones. Y yo quiero usar este momento donde Pablo está hablándole, corrigiendo, exhortando a la iglesia, a los corintios, y enseñando su función en esta tierra de ser cartas abiertas a este mundo. Para también dejarte saber una noticia. Y es que tú y yo es posible que seamos la última carta para alguna persona en esta tierra. Es posible que seas la última carta para tu familia. Es posible que seas la última carta para tu vecino o tu compañero de estudio o de trabajo. Quiero leer un libro de F.F. Bruce que se llama Movimientos, Hombres y Movimientos en la Iglesia Primitiva, y quiero leerles acerca de un hombre que fue una carta abierta a Saulo de Tarso. Este hombre fue la última carta para Saulo, también fue una carta para otros que están en su momento de su martirio, pero fue tan fuerte y profunda esta carta para Saulo que vemos después la conversión de Pablo y vemos cómo Dios usó esto y la intervención divina de Jesús a Saulo, ¿verdad?, para ahora rescatarlo y usarlo para su gloria. Y dice una porción de este libro, dice: el argumento de Esteban, ¿verdad?, cuando estuvo defendiendo su fe, Esteban a punto de ser martirizado, es el primer mártir, se le considera el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice en Hechos 6:14, Esteban fue invitado a responder. Su respuesta tomó la forma de una reafirmación detallada de los argumentos que le habían llevado a ser acusado. Y dice: el argumento de Esteban toma la forma de una retrospectiva de la historia del pueblo de Dios. A través de su historia, la presencia divina nunca estuvo limitada a un punto concreto, incluso a un país. Dios se reveló a sí mismo a Abraham en Mesopotamia. Estuvo con José en Egipto. Dio palabras de vida a Moisés en el desierto del Sinaí. La nación de Israel había mostrado siempre hostilidad a los mensajeros de Dios, a José, a Moisés, a los profetas y más recientemente al justo, cuya venida habían anunciado los profetas, Hechos 7:52. La acusación de blasfemia contra Dios procedía de los descendientes de aquellos que durante el camino por el desierto rechazaron el liderazgo de Moisés y abandonaron la adoración del Dios verdadero. Así que ahora está Esteban siendo cuestionado por su fe y por la proclamación de el justo y de un nuevo estilo de vida, de una nueva religión de la gente del camino, dice en el libro de Hechos. Que
está Pablo ahora frente a Esteban viéndolo ser apedreado, pero antes de eso, en su defensa, Esteban hace una exposición bíblica de cómo Israel ha sido siempre enemigo acérrimo de los mensajeros de Dios. Y yo te quiero decir algo, estamos en un momento sin precedentes. Estamos en un momento donde la palabra de Dios en muchos lugares ha sido, la han querido aprisionar, la han querido cerrar, la han querido obstaculizar. Pero yo quiero que en medio de esto tú entiendas que si tú estás en Cristo Jesús, y si no lo estás todavía, pero si estás en Cristo Jesús, tú eres una carta que este mundo está leyendo. Eres una carta que este mundo está mirando, está observando. Somos una carta que tenemos un corazón. Somos una carta con palabra escrita en tablas de piedra, o somos cartas donde el Espíritu vivo de Dios está imprimiendo su voluntad constantemente. A esto le llamamos nosotros, aquí en Ministerio Summit Español, nuestra historia de gracia. Nuestra historia de gracia es la primera carta, es el saludo inicial que Dios desea darle a este mundo. Una carta tiene su capacidad de atracción primeramente por su introducción. Una carta puede impactar o puede aburrir según la introducción que tenga, según el encabezamiento que tenga, según también el remitente que sea. Yo te quiero decir algo, hermano y hermana que me estás mirando. Dios te está mirando como una carta para este mundo. Porque es muy posible que la última Biblia que lean tus vecinos, tus amigos, seas tú mismo. Pero la forma en que tú y yo como cartas podemos mantenernos con la tinta viva es si estamos unidos con otras cartas más. Dios quiere que tú y yo como cartas seamos piedras vivas a este mundo. Dice en los versículos siguientes, nuestras cartas, versículo 2, capítulo 3, manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es ahí donde Dios quiere imprimir su voluntad, es ahí donde Dios quiere imprimir su vida, en las tablas de carne de tu corazón. Porque las tablas de piedra fue en el Antiguo Testamento, pero hoy Dios quiere que esas tablas sean tablas que caminan en tu casa, tablas que caminan en tu vecindario, en tu comunidad. Y Dios está buscando, hermano y hermana, que tú y yo seamos esa carta que habla a este mundo. Yo sé que ha sido tiempos difíciles, tiempos donde nos hemos visto cansados, agotados, afligidos. Y también quiero decirte en este día, Jesucristo ha expedido una carta y el Señor nos está diciendo, anímate, pon manos a la obra. Hermanos, somos olor fragante delante de Dios. Toda persona, todo hombre, mujer y niño que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Dios nos ve como olor fragante. Y las pruebas que pasamos, las dificultades que tenemos, son cosas que Dios va a usar para seguir moldeando, para seguir formando en nosotros ese carácter que Él quiere de nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios quiere que nuestra historia de gracia sea una historia que esté constantemente disponible. Y el Señor desea transformar nuestro corazón, transformarnos desde adentro para que seamos un fruto hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Segunda de Corintios 4, verso 7, también nos dice, pues tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Anímate en el nombre de Jesús y pídele al Señor, Señor, ayúdame a hacer esa carta abierta a este mundo. Ayúdame a hacer esa carta que cuando el mundo me vea, no vea un creyente aburrido, un creyente obstinado, sino que aunque me vea a veces
que la carta está arrugada, que aunque vea a veces que la carta, la tinta como que se le corrió, que aunque vea a veces que la carta no está bien doblada ni está presentable, sino que ha sufrido, que ha tenido momentos de angustia, momentos de tribulación, pero que a pesar de todo, el mensaje de las cartas está claro y continúa legible. Y es que Dios ama a este mundo y desea reconciliarse con el mundo por medio de su Hijo y que la iglesia sea ese vehículo. Oro, Señor, para que sea bendecido todo hermano que pueda ver este video por medio de esta palabra, Señor, y que no olvidemos que nuestra historia de gracia aún está siendo leída y que puede ser la última carta que nuestros vecinos, amigos, familiares puedan leer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga abundantemente.